tardes, hermanos, amigos presentes. El nombre mío, como dijo el hermano, es Diego Vázquez y resido en la comunidad de Muñoz, donde todos ustedes, los presentes, tienen una casa más. Estamos aquí con la hermana Clara, con el hermano Carlos, y estamos celebrando la apertura de este local muy hermoso, donde ya nosotros tuvimos la oportunidad de comer de lo que aquí se prepara desde que llegamos. El hermano me lo brindó. Muy bueno, bien recomendable. Nos hemos sentido muy bien. Y hermanos, este es un lugar hermoso. Le estaba comentando a la esposa mía, a Elena, estábamos mirando todo esto por aquí. En realidad es hermoso. Está muy bonito este lugar. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, en esta tarde estaremos hablando de muerte y de vida y de dos hombres. Estaremos hablando en el día de hoy, esta tarde, de la muerte y de la vida y de dos hombres. Yo sé que todos los presentes aquí han escuchado la historia de la creación. Cuando Dios, específicamente cuando Dios crea a Adán y a Eva. Ellos, Adán y Eva, están en el huerto de Edén que Dios prepara para ellos. Y todos sabemos que Adán y Eva tenían una vida perfecta en el huerto de Edén, porque ellos tenían una comunión perfecta con Dios. Jehová Dios solamente les dijo a ellos: en el medio del huerto hay dos árboles, el árbol de la vida y otro árbol de la ciencia del bien y del mal, y les hizo una advertencia, que no comieran de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de hecho el día que lo hicieran, ese día iban a morir. También conocemos de esa historia que pasó el tiempo y el ángel que se rebeló contra Dios, Satanás, usando un animal como la serpiente, se acerca a Eva y la convence diciéndole que era mentira de parte de Dios, que si comía de ese árbol no iba a morir, que al contrario iba a ser como Dios, porque iba a tener el conocimiento del bien y del mal. Entonces Eva le creyó a Satanás, se dejó tentar de Satanás y comió del árbol, y vino entonces la desobediencia a Dios. Yo sé que todos ustedes están familiarizados con esta historia. Sin embargo, hay algo que mientras yo lo leía, tuve que reírme. Le comenté a mi hermana Elena, me dio un poquito de risa, porque cuando ellos desobedecen y comen de ese árbol, entonces se dan cuenta que están desnudos y se cubren, pero también se esconden de Dios. Fíjense bien cómo comienza a cambiar la relación cuando había una comunión perfecta con Dios. Y entonces vemos que ellos comienzan a esconderse de Dios, porque al haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya su conciencia cambió. ¿Y qué es la parte jocosa que yo encuentro ahí? Que cuando Dios los está buscando y por qué se esconden, y todos sabemos qué sucede ahí,
¿Qué dice Adán? Ah, mi compañera Eva me dio de a comer del árbol y yo lo comí. Y cuando interpela a Eva, le dice, ah, no, fue la serpiente que me engañó y yo comí. Es decir, me dio un poquito de risa porque ellos no quisieron, estaban buscando como otro culpable. Le preguntó a uno, no fue ella, y le preguntaron a ella, no fue la serpiente, buscando otro culpable, y no estaban reconociendo ellos mismos que eran ellos quienes habían desobedecido ese mandato de Dios. Y vino como consecuencia lo que todos también ustedes conocen de esa historia. Se acabó esa relación perfecta con Dios, y esa desobediencia, ese pecado, esa transgresión de la ley de Dios tuvo como consecuencia que se apartaran de Dios, que Dios los apartara a ellos de su presencia. Fueron echados del huerto de Edén. Y como hoy el título de lo que el tema de lo que estaremos tratando es muerte y vida y dos hombres, en Romanos 5:12 tenemos que estar conscientes de lo que establece. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Eso significa que ya conocemos uno de los dos hombres de esta historia de hoy. Ese hombre, el primero, es Adán, y por él entró al mundo la muerte. Esta es la declaración. Pero también nosotros, como seres humanos, debemos, como criaturas de Dios, que tenemos conciencia, debemos entender que somos pecadores. No podemos estar buscando culpables o querernos amparar en otros y decir, no, aquel fue que hizo, aquel hizo. No, todos somos pecadores. Y les voy a poner un ejemplo del apóstol San Pablo en 1 de Timoteo 1:15, que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol San Pablo nos dice que como pecador, de los cuales él es el primero. Pero conocemos también una historia en la palabra de Dios que quisieron apedrear a una mujer que fue infiel, y Jesús estaba ahí. Y cuando interpeló a toda esa gente que querían apedrear a esa mujer, les dijo en Juan 8:7, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso significa que todos somos pecadores, que el apóstol San Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y el Señor Jesús, que es el otro hombre, que es el de la vida, le dijo a todas esas personas que querían matar a la mujer porque había pecado, no, pero el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, en este momento, todos los que estamos reunidos aquí, yo quisiera saber cuál podría atreverse delante de Dios que nos está mirando en este momento, que pueda atreverse a decir que no es pecador. Hermanos y amigos, el pecado trajo consecuencias funestas para la humanidad. Cuando hay pecado, el hombre pecador tiene hechos, obras. Y Gálatas 5:19 al 21 nos va a decir cuáles son esas obras del hombre pecador, para que ustedes vayan analizando lo que comenzó desde un principio por la desobediencia a Dios, y por un hombre desobedecer a Dios
trajo este pecado al mundo y trajo la muerte, y hasta el día de hoy estamos viendo las consecuencias del pecado, la separación de Dios. Pero veamos lo que nos dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Cuando dos personas están casados y una de esas dos personas tiene relaciones sexuales con otra, significa, ¿qué es eso? Adulterio. Y sabemos que cada día nos enteramos de casos de adulterio. Esa es una de las obras de la carne que son fruto del pecado del hombre y la mujer pecadores. Y sigue diciendo fornicación. La fornicación que podemos ver en la mayoría de los jóvenes y que desde temprana edad estamos contemplando en nuestra sociedad, que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Cuántos no hemos caído en ese pecado? Y seguimos la lista: inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, que es conocido que en este país incluso hay personas que para la sociedad son influyentes, y sin embargo de ellos se habla, que van a algunos lugares donde tienen altares, donde hay brujos, etcétera, etcétera, y tienen esas creencias para practicar la hechicería. Seguimos con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Lamentablemente, aquí en la República Dominicana hemos estado viviendo una situación bastante difícil, que a veces no podemos comprender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, que leemos con tanta frecuencia que un feminicidio hoy no pasan 2 días, 3 días, otro feminicidio, y homicidios, borracheras. Cuando nosotros salimos, sobre todo fin de semana, y estamos caminando por algunas calles, algunos lugares, llena de negocios, donde están muchísimas personas sentados, supuestamente divirtiéndose, pero lo que están es en borracheras, consumiendo alcohol, consumiendo drogas, y todo eso trae como consecuencia la fornicación, la infidelidad y muchísimos problemas más. Y dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y ahí viene la sentencia: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En esta tarde yo quiero que todos y cada uno de los que están escuchando este mensaje, quiero que mantengan pendiente esto. Esos dos hombres, Adán, por el que entró el pecado. El apóstol San Pablo, cuando declaró que de los pecadores él reconoce ser el primero. Yo quiero que todos estemos pensando en esto a medida que vayamos avanzando. Quedó establecido, y creo que quedó demostrado para todos nosotros, el hecho de que somos pecadores. Ahora bien, con tanto hombre y mujer de pecado, con tantas obras de la carne producto de ese pecado, ¿cómo ha afectado a la sociedad todo esto? Vivimos en una sociedad donde lo que es bueno ahora es malo, lo que es malo ahora es bueno. Y esto se le llama una inversión de valores. Es como dicen en inglés, upside down, o sea, como que todo está con la cabeza hacia abajo, todo está al revés. Por mencionar una sola cosa, ¿cuántos países no hay en el mundo que ya han aprobado que personas del mismo sexo se casen? Por decir algo, voy a señalar algo. Cuando la palabra de Dios es enfática y nos ha enseñado que varón y hembra los creó,
y que los creó, Dios creó a Adán y Eva para que se multipliquen. Y sabemos la historia de Sodoma y Gomorra.